Naruto entrada de nivel Dios al inicio, rompiendo la defensa del mundo ninja 261, 273. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261 Jin. Le mostró inmediatamente a Jin, y entonces su mirada se posó inevitablemente en el hombre adulto que estaba a su lado. Sus rasgos, el cabello oscuro que le caía en cascada sobre la frente, el contorno de las cejas y los ojos, algo vagamente familiar le evocaba una sensación de familiaridad. Era como un latido en la sangre, como si esta persona tuviera una profunda conexión con él. Sin embargo, parecía un simple desconocido. Esta extraña sensación infundió un tinte de absurdo desconcierto en los ojos habitualmente tranquilos y serenos de Itachi. Sobre todo al ver el brazo aparentemente vacío, su corazón latía con fuerza. Entonces, ¿quién era esa persona junto a Jin? ¿Qué le ocurre, señor Itachi? Oshigaki Kisame fue casi el primero en notar que Itachi estaba de mal humor, siguiendo su mirada. Sus ojos, antes llenos de ferocidad, se encogieron hasta la punta de una aguja en cuanto vio a Jin. La sonrisa burlona que antes tenía se congeló, reemplazada por una mirada de horror, como si hubiera visto un fantasma. Clan. Incluso la enorme espada sameada que llevaba al hombro cayó accidentalmente al suelo, rompiendo varias baldosas. Entonces, como si hubiera visto un fantasma, dio un gran paso atrás. Señalando a Jin, su voz tembló. Sí, eres tú. Tú. ¿Por qué estás aquí? Nunca olvidaría lo humillado que había sido en su primera batalla tras unirse a Akatsuki, con el objetivo de establecer su autoridad. Ni siquiera fue humillante, sino más bien, completamente, así que, al ver el rostro pálido de Kisame, asustado por un niño, simplemente se burló. Oye, cara de tiburón, ¿cuándo te volviste tan cobarde? ¿Solo es un niño al que ni siquiera le ha crecido todo el pelo? ¿De verdad estás tan asustado? Se giró hacia Jin, observándolo. Así que, al ver la cara regordeta y la baja estatura de Jin, el desprecio y la burla prácticamente lo inundaron. Estos dos son raros, ¿Qué ropa es esta? A diferencia de los Akatsuki, que observaban a Jin y a los demás en silencio, al verlos, la atención de Mei Terumi se centró de inmediato en la ropa de Jin. Esos son uniformes del clan Uchiha. Así que, ¿son ninjas de Konoha? Al darse cuenta de esto, un destello de luz brilló repentinamente en los hermosos y estrechos ojos de Terumi. Como la más importante de las 5 aldeas principales, la fuerza de Konoha era prácticamente incuestionable. Sin embargo, al ver que solo eran 2, no pudo evitar suspirar. Demasiado débiles. Si hubieran venido los ninjas copia de Konoha, podría haber una manera. Pero un hombre que ni siquiera es un Jonin, con un niño que ni siquiera ha llegado a la edad adulta. Murmurando, Terumi Mei apretó los dientes y habló primero. Corran. Escapa de aquí. Por favor, regresa a Konoha e informa al Hokage. Nuestra aldea de Kirigakure ha sido atacada por una organización desconocida. Quieren llevarse a las bestias con cola de las 5 aldeas principales. Si Konoha puede ayudar a nuestra aldea de Kirigakure, les recompensaremos generosamente. Tras decir esto, se secó el sudor de la cara y miró a los miembros de Akatsuki con determinación. Si de verdad es imposible, aunque le cueste la vida, debemos enviar a estos dos lejos. Solo así Kirigakure podrá recibir refuerzos de verdad. Sin embargo, al oír su voz, Idan, quien se había mostrado desdeñoso a un lado, rió de repente. Ja. ¿Solo este mocoso? Parece que Konoha se quedó sin nadie. De hecho, enviaron a un bebé que aún está mamando. Ja, mocoso, ¿por qué no vas a casa a tomar leche? Dicho esto, se quitó de repente la gran hoz del hombro, apuntó con arrogancia a Jin y luego giró la hoz para señalar al futuro Sasuke, que miraba a Itachi con ojos complejos. ¿Y tú? ¿Te han cortado un brazo? ¿Cómo te atreves a salir corriendo? ¿Un caballero manco? Tras decir eso, volvió a reír. La risa era muy dura. No había ninguna simpatía, era pura risa maliciosa. Los ojos de Sasuke casi se inyectaron en sangre al oírla. Casi cada palabra de Feidan le dio en el blanco. Regañó con precisión a las 2 personas que más quería en su vida. Su hermano mayor y su segundo hermano. Al principio, no tenía tiempo para preocuparse por Feidan, de lo contrario lo habría destrozado con un Tensuriki. Todo su cuerpo y mente estaban puestos en Itachi.
Ahora, todo su cuerpo temblaba violentamente, no de miedo, sino de el dolor y la ira que había acumulado durante más de 20 años. El dolor y la ira que llevaba grabados en sus huesos. Ahora, la temeraria provocación de Idan era como una mecha que encendía al instante toda su furia. Zumbido. Zumbido. Un chakra furioso, como un flujo turbulento de espacio y tiempo, se escapaba sin control. Una peligrosa turbulencia se formó a su alrededor. Miró fijamente el perfil impasible de Itachi, luego se giró para observar a Idan, que reía desternillante. Su instinto asesino encontró su salida al instante. ¿Buscas la muerte?, preguntó con voz suave, pero un escalofrío escalofriante envolvió al instante todo el campo de batalla. El aura asesina, tan densa que amenazaba con condensarse, se fijó en Idan al instante. En un instante, el campo de batalla, antes un punto muerto entre ambos bandos, adquirió una atmósfera inquietante. La atención se centró en los dos hombres que acababan de emerger. Había instinto asesino, odio y miedo. Ja 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 ja. ¿De verdad dijiste que buscaba la muerte? Unos segundos después, Fei Duan soltó una carcajada, señalándose la nariz y riendo al cielo. Ja 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 ja. Entonces ven rápido. No podría pedir más. Al pronunciar la última palabra, extendió su fina lengua y lamió la mancha de sangre que aún colgaba de la guadaña. Señalando al futuro Sasuke. Pero en cuanto Jin vio esta escena, un extraño pensamiento le asaltó la mente. Lamiendo así, ¿de verdad no le tienes miedo a Ai? Si de verdad existe una enfermedad de la sangre, o una enfermedad infecciosa, Fei Duan es simplemente una máquina de propagación natural. No solo se la contagia a sí mismo, sino también a los demás. ¿Qué demonios es este dios maligno? ¿Podría ser también un complejo viral? ¿Una cepa del virus madre? Aunque seguía de pie, la cabecita de Uchiha Jin ya empezaba a vagar. Estaba aturdido, pero los cuatro que tenía enfrente no. Especialmente Fei Duan, que sostenía una guadaña, su fina lengua no dejaba de limpiar las manchas de sangre de la hoz de marzo. La risa, como la de un lunático, se extendió por este campo de batalla medio en ruinas. Sobre todo cuando vio que el futuro Sasuke palidecía y temblaba al verlo, sus susurros se volvieron aún más inescrupulosos. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Mocoso manco, qué rico estás. Ven aquí y déjame comerte. ¿Tanto miedo te da solo de verte? Konoha está desierta. No te preocupes, te despediré a ti y a toda tu familia. A todos tus hermanos y hermanas. Basura. Maldijo palabra tras palabra, como la mujer más cruel. Al principio, la mirada de Sasuke del futuro no se había posado en él. En cambio, se posó solo en Itachi. Pero... la maldición fue demasiado severa. Sasuke ladeó la cabeza y lo miró, con un brillo frío en los ojos. Estás buscando la muerte. Su voz era baja, pero estaba llena de una fuerza escalofriante. Cada palabra parecía salirle entre los dientes. La mano que empuñaba la espada Kusanagi comenzó a temblar una vez más. En lo más profundo de su ser, alcanzó un rastro de intenciones asesinas, perdido hacía mucho tiempo. ¿Eh? ¿Te atreves a mirarme fijamente? Al percibir la mirada de Sasuke del futuro, Idan no mostró miedo. En cambio, comenzó a temblar también. Temblaba de emoción. Sus ojos estaban llenos de una especie de fanatismo morboso. El dios maligno necesita un sacrificio. Rápido. Ven y mátame, jajajaja. Rió a carcajadas, blandiendo la enorme y sangrienta guadaña de marcha. Shosh. El sonido de una ruptura se elevó de repente. Cargando con un denso y ominoso chakra rojo oscuro, envolvió directamente a Sasuke y Jin. El ángulo era muy complicado. O Sasuke lo recibiría de frente, o Jin, a su lado, sería asesinado a machetazos. Aunque parecía descuidado, no era brusco. Estos dos aparecieron en silencio y no los notaron hasta que salieron. ¿Qué significa esto? Su nivel de ocultación es extremadamente alto, algo que la gente común no puede detectar. Además, los ninjas de Konoha que se atrevieron a colarse en la aldea de la niebla sin ser vistos debían de tener mucha fuerza. Por lo tanto, Fei Duan atacó con determinación para obtener la primera sangre. Pero justo cuando se acercaba a toda velocidad, un rugido repentino estalló a sus espaldas. Idan. Alto. La voz de Oshigaki Kisame cambió por completo, su alma estaba prácticamente aterrorizada. No esperaba que Idan atacara con tanta audacia. Era tan audaz. Al instante, su enorme cuerpo explotó con una velocidad aterradora que desmentía el tamaño de Sasuke. ¡Bum!
La velocidad y la fuerza eran tan inmensas que abrieron un agujero en el suelo. Tras él, un largo huracán lo atravesó. Al percibir el movimiento a sus espaldas, la risa de Idan se detuvo. Entonces, se hizo aún más fuerte. Ja 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 ja. ¿Qué? Kisame, ¿quieres robarme la cabeza? Ja 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 ja. No voy a perder contra ti, ¿eh? ¿Qué demonios? ¿Estás viendo visiones? Estás mirando a la persona equivocada. Instintivamente miró hacia atrás. Pero fue esa mirada la que agudizó la voz de Idan. Gritó del susto. Pero desde atrás, el rapidísimo ataque de Kisame no alcanzó a Sasuke, pero lo golpeó con fuerza. ¡Bum! ¡Bum! Fue como ser golpeado de frente por un camión de volteo a toda velocidad. Idan sintió que su cuerpo se aligeraba de repente. Justo a tiempo, a Oshigaki Kisame no le importó esconderse, disimular ni contenerse. Concentró toda su fuerza en el hombro y lanzó un potente puñetazo. Dio directamente en el pecho de Idan, donde sostenía la guadaña. La enorme fuerza lo derribó, como una bola de bolos que salía despedida, resoplando por el suelo. ¡Crack! ¡Bang! ¡Crack! Hasta que rompió el árbol, golpeó la casa que tenía detrás y se estrelló contra el pilar de piedra que tenía a su lado. ¡Bum! Salió grava por todas partes. PFFT. PFFT. Cara de tiburón. Estás loco. Idan se esforzó por salir del montón de rocas, mirándolo con los ojos inyectados en sangre, mientras la saliva salpicó el suelo. ¿Por qué demonios me detuviste? Aunque quisieras agarrarme la cabeza, no tenías por qué golpearme, ¿verdad? Qué mala suerte tengo de estar en la misma organización con imbéciles como tú. En ese momento, Idan se lanzó a su característico discurso. Una charla incesante. Oshigaki Kisame ignoró el ladrido de Idan. Sus ojitos reflejaban solo conmoción, ira y miedo. Su atención estaba fija en la pequeña figura que se encontraba no muy lejos. Uchiha Jin. Un chico regordete. Justo entonces, Jin giró la cabeza. Una sonrisa, indiferente pero juguetona, cruzó su rostro. Pum. Pum. Una sola mirada hizo tambalear a Kisame. Sentía como si un par de manos gigantes le apretaban el corazón, asfixiándolo al instante. El horrible recuerdo de la masacre unilateral y sangrienta en la frontera del país de la lluvia comenzó a resurgir en su mente. Pum. Pum. Sintió que el hombro le volvía a doler. Aunque su brazo roto había sido restaurado con la ayuda de Zetsu Blanco, todavía soñaba con esa escena de vez en cuando. Ese hombrecito había descendido a su mundo como un demonio. Y lo había puesto patas arriba. Estaba seguro de que si el líder de la organización no hubiera aparecido, si Uchiha Jin no hubiera mostrado unas intenciones asesinas tan fuertes, no habría sobrevivido hasta el día de hoy. Este joven era un obstáculo que jamás podría superar en vida. Gulp. Al ver la leve sonrisa en el rostro de Jin, Oshigaki Kisame tragó saliva con dificultad. Intentó reprimir el pánico y el miedo en su corazón. Pero, el pánico que llevaba tanto tiempo arraigado en su corazón, normalmente tan silencioso, creció como la hierba tras ver a Jin, arrebatándole la cordura, devorando su confianza y fuerza. Finalmente, bajo las miradas incomprensibles de todos, congelado en el tiempo, y con la rabia congelada en el rostro de Idan, Oshigaki Kisame. Esta bestia sin cola, que acababa de unirse a Akatsuki y ya había logrado hazañas notables. Los notorios 7 miembros de la niebla oculta se dirigieron inesperadamente en esa dirección, con las rodillas dobladas, y se arrodillaron. P.F. La fuerza fue tan grande que incluso rompió la losa de piedra bajo sus rodillas. Idan estaba muy sorprendido. Realmente no se lo esperaba. Poco después de unirse a Akatsuki, tenía una reputación tan feroz. Unas pocas palabras asustaron a la majestuosa bestia con cola, que se arrodilló y suplicó clemencia. Parece que sigo siendo demasiado feroz. ¿Qué tal si sonrío más en el futuro? Pensando en esto, Idan dejó la enorme hoz que tenía en la mano y caminó hacia Kisame. ¿Eh? En ese momento, Escorpión, que había estado observando la batalla, abrió mucho sus ojos mecánicos. Por el ángulo, al mirar en esa dirección, era Kisame arrodillándose ante Idan. Qué extraño, ¿cuándo se volvió tan cobarde este tal Kisame? ¿Será? ¿Qué pruebas tiene Idan? Cuanto más miraba, más confundido se sentía. ¿Qué clase de pruebas podrían hacer que un hombre violento, arrogante y descerebrado se arrodillara ante otros? Crujido. Pronto, Idan se acercó a Kisame y sonrió con suficiencia. Bien, bien, levántate ya. No estoy tan enojado. Dios mío.
Apenas había terminado de hablar cuando sintió que sus pies se aligeraban de nuevo. Su cuerpo, en otra parábola, fue lanzado de vuelta a los escombros. ¿Eh? Los ojos de Escorpión se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? Apenas podía creer lo que veía. Estaba arrodillado, así que ¿por qué empezó a luchar? ¿Sería posible? De repente, como si una idea lo asaltara, miró de reojo hacia donde miraba Kisame. Un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Podría ser que no fuera lo que había imaginado? Ante quienes Kisame se arrodillaba eran, el duro de Konoha. Ante esta posibilidad, sus marionetas lanzaron un grito feroz. Como para confirmar sus palabras, tras apartar con indiferencia a Idan, que estaba en el camino, Kisame y sus compañeros hablaron rápidamente. Maestro. Boom. Esas dos simples palabras fueron como una nota silenciosa, silenciando al instante la respiración de todos en el centro del campo de batalla. Crash. Cabeza de tiburón, maldito. ¡Ay! ¿Qué demonios? En ese mismo instante, Idan emergió de entre los escombros. Al oír esto, su rostro palideció de la sorpresa. La marioneta de Escorpión incluso se quebró, casi rompiéndose. Señor. Kisame no prestó atención a las voces de los demás. Simplemente suplicó clemencia con su voz ronca, temblorosa y humilde, como papel de lija rozándola. Lo siento. Nos equivocamos. Dicho esto, sin vacilar, con fiereza y con todas sus fuerzas, bajó su enorme cabeza azul. Su frente se estrelló contra las baldosas del suelo con un golpe sordo. ¡Bum! ¡Crack! En un instante, la sangre brotó a borbotones. Esta vez, Kisame ni siquiera había activado sus defensas más básicas. Y su voz resonó una vez más. Maestro, de verdad no sabíamos que estaba aquí. Sé que me equivoqué. Me voy ahora mismo. Me voy ahora mismo. No volveré a molestarlo. Cada palabra temblaba como un colador, aplastada contra el suelo. ¡Zas! El viento sopló, trayendo una brisa fresca y barriendo gran parte de las secuelas de la batalla. Todo el centro del campo de batalla quedó en silencio. Silencio. Silencio sepulcral. Tic-tic. Tic-tic. Solo el sonido del líquido goteando de las grietas de las ruinas. Era imposible distinguir si era agua o sangre. Al pronunciar estas últimas palabras, la sonrisa en el rostro de Idan, que ahora sostenía la enorme guadaña, se congeló. Se retorció en una expresión compleja y extraña que era a la vez cómica, aterradora e increíble. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Su boca se abrió como si en ella cupiera un huevo. Tras observar al duro frente a él, su atención volvió a centrarse en Kisame, arrodillado en el suelo. Su mente era un caos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Se le habían roto los ojos? Pero él no es Uchiha Itachi, ¿cómo podrían estar dañados? Al otro lado. La marioneta ámbar donde se escondía el escorpión de arena roja, con la cola de escorpión que originalmente estaba erigida, volvió a emitir un crujido. Se rompió directamente y cayó al suelo. Estaba tan sorprendido que su cabeza casi atravesó el cuerpo de la marioneta ámbar. Pero Uchiha Itachi no se sorprendió. Presenció con sus propios ojos la brutal tortura de Kisame. Por supuesto, su mirada no estaba en Jin, sino en el joven que estaba a su lado. Este joven manco de aspecto familiar, le rompió el corazón. Parecía que quería acercarse y abrazarlo. Silbido. Al otro lado, Meiterumi respiró hondo. Sus pechos se agitaron violentamente. Sus voluptuosos labios rojos se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero solo se le escapó un jadeo. Se quedó completamente sin palabras. Su mano, aún a medio hacer un sello de escape fundido, se quedó congelada en su lugar, simplemente por la sorpresa. Un sonido chisporroteante. Entre sus dedos, el chakra ardiente casi se descontroló. Pero, sin pensarlo dos veces, simplemente arrojó el sello a medio terminar. Más allá de la sorpresa, esos ojos cautivadores y maduros tenían un toque de sorpresa. La sorpresa de una huida a vida o muerte. Esos dos hombres de Konoha. En serio. En serio podían asustar al monstruo de Akatsuki, la bestia sin cola de los 7 espadachines ninja, o Shigaki Kisame. Hasta el punto de a tientas y suplicando misericordia. Esta era una fuerza divina enviada del cielo. Nadie sabía mejor que ella lo poderoso que era Kisame. Era una montaña, incluso en su propio territorio, un obstáculo insuperable. Ese era un ninja poderoso, capaz de alterar el entorno a decenas de kilómetros sin ayuda.
Y ahora, un ninja tan formidable, arrodillándose con tanta facilidad y sin vacilar. Y hasta implorando clemencia. Entonces, ¿cuán fuertes eran estos dos hombres de Konoha? Y ella, Ao y el Tres Colas, al frente de la carga, finalmente se salvaron. De hecho, había acudido en su ayuda precisamente porque había presenciado a este grupo intentando capturar al Tres Colas. Como miembro de su propio Kirigakure, y actualmente la candidata más popular a Hokage, Meiterumi naturalmente ofreció su ayuda. Pero no esperaba que, en lugar de salvar al hombre, su ayuda solo la llevara a su propia muerte, justo ahí. Ao se aferró a su Byakugan sangrante, casi olvidándose de respirar. No podía creer lo que veía, y solo pudo obligar a su Byakugan, al límite, a mirar de nuevo. Pero esa mirada casi lo hizo sangrar. Lágrimas de sangre brotaron de las comisuras de sus ojos. Un digno ninja rebelde de rango S de la aldea oculta de la niebla, una auténtica bestia, ahora arrodillado y reverenciado ante un mocoso de Konoha. ¿Cuándo se volvió este mundo tan loco? Comparado con los otros dos, Yagura fue aún más directo. Corrió hacia adelante, acercándose rápidamente a la multitud, y gritó en dirección a Uchiha Jin. Ninjas de Konoha. Como cuarto Mizukage de la aldea oculta de la niebla, exijo que me ayuden a matar a estos bastardos. Konoha. Genial. Deténganlos ya. Tras escuchar las identidades de los hombres, Yagura finalmente reaccionó, tropezando hacia adelante, con su abrigo de bestia de cola de 3 colas y chakra hecho jirones. Su rostro, aún infantil, estaba manchado de sangre. Pero solo sus ojos habían recuperado por fin su antigua actitud dominante e inquebrantable. Era el rey de la aldea oculta de la niebla. Incluso en todo el mundo ninja, era uno de los 5 individuos más poderosos. Para dos ninjas de Konoha aparentemente desconocidos, su disposición a solicitar esto era un gran honor. Pero al ver que ninguno de los dos reaccionaba, frunció el ceño con una expresión ligeramente sombría mientras preguntaba: ¿qué hacen ahí parados? ¿Oh, aún no saben quién soy? Yo. El cuarto Mizukage de la aldea de Kirigakure, Karutaji Yagura, de acuerdo con el artículo 3, cláusula 7 del Tratado de Amistad y Defensa Mutua de la Alianza de las 5 Aldeas, firmado tras la Tercera Guerra Mundial Shinobi, les ordeno. Actúen ya. Acaben con estos malvados traidores de Akatsuki, no perdonen a ninguno. Suspiró aliviado y resopló hacia Jin y los demás. De lo contrario, sin duda emitiré la investigación más severa y de mayor nivel al Hokage. Haré que Konoha rinda cuentas por traicionar la alianza. Ah, por cierto, hace unos días, la aldea de la arena nos invitó a atacar Konoha juntos, pero me negué rotundamente. Dicho esto, dejó de hablar y miró a Uchiha Jin y a los demás con calma. Tenía confianza. Desde el nivel Kage que acababa de mencionar, hasta el contrato, el cuestionamiento de la traición y, finalmente, las palabras sobre atacar Konoha. Prácticamente había anulado cualquier posibilidad de detenerlos. La última frase fue prácticamente una declaración directa. Si no le obedecían, Konoha se enfrentaría a otro asedio de una importante aldea ninja. Así que Karuta Yagura estaba seguro de que si hablaba, ambos obedecerían. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, todo el campo de batalla volvió a quedar en silencio. Incluso el aire pareció congelarse por un instante. Detrás de Yagura, el rostro de Meiterumi palideció al instante. Sus encantadores ojos verdes acuosos albergaban un solo pensamiento. Se acabó. Una oleada de arrepentimiento la inundó. Conocía muy bien la arrogancia inherente de Yagura, especialmente la naturaleza extrema de la política de la niebla de sangre de los últimos años. En la aldea oculta de la niebla, este rasgo, aunque molesto, era comprensible. Pero ahora. En este momento crítico, entre la vida y la muerte. Dirigirse a un poderoso refuerzo potencial con un tono tan autoritario. Era como cortejar a la muerte. Así que, tras una breve vacilación, se abalanzó, lista para silenciar a Yagura. Cállate. Están, fuera de aquí. Yagura solo estaba fanfarroneando y, como era de esperar, no dejaría que nadie le rompiera el ritmo. Con un movimiento rápido del brazo, lo que quedaba de su abrigo de bestia con cola arrojó a Meiterumi tras él. ¡Bum! Cayó al suelo. Maldita sea. Señora Terumi. El rostro de Kin se ensombreció y forcejeó para correr. Yagura, sin embargo, seguía rígido, sin siquiera mirar a Terumi, quien acababa de protegerlo desesperadamente. Miró fijamente a Jin. No se dio cuenta de que Kisame, tendido no muy lejos de él, temblaba por completo. Maldita sea. Maldita sea.
¿de dónde demonios saca este tipo las agallas para hacer esto? Si hubiera sabido que era tan insistente, lo habría matado a machetazos. No me mires, no me mires, no me mires, un sinfín de pensamientos le azotaban la mente. Kisame simplemente enterró la cabeza en el suelo, sin atreverse a moverse, temiendo cualquier ruido que llamara la atención de Uchiha Jin. MMM. Al ver que los dos seguían sin responder, la paciencia de Karaguchi Yagura empezaba a agotarse. Oigan, oigan, oigan. Ninja de Konoha. Sigan las órdenes. Saben, este es un asunto de gran importancia para las relaciones diplomáticas entre las dos aldeas. Justo cuando pronunció la primera sílaba de la palabra grande, antes de que pudiera continuar, Yagura sintió que se le oscurecía la vista. Swish. Al segundo siguiente, su cuerpo desapareció del lugar. Al mirar hacia atrás, vio una mano enorme que descendía del cielo. Claro. Una bofetada sonora y nítida impactó con firmeza, sin perder intensidad, en el rostro recién revelado de Yagura, todavía ligeramente desconcertado. El sonido fue tan fuerte que incluso Jin sintió un ligero dolor en la mano. Solo entonces el Rinnegan de Sasuke se calmó un poco. Así era su propia fuerza guardiana celestial. Pero no fue él quien lo hizo, sino su buen segundo hermano. ¿Usar tu fuerza guardiana celestial para azuzar a tu segundo hermano? Con razón a Itachi le gusta tanto el segundo pilar. Jin se dio una palmada en las manos, mirando a Sasuke del futuro con sorpresa. Justo ahora, no pudo soportarlo más, así que simplemente dio una palmada simbólica. Inesperadamente, Sasuke del futuro usó su fuerza guardiana celestial para intercambiar posiciones con Yagura y una de sus rocas. Y, en cuanto apareció, recibió la palmada. Perfecta coordinación. Claro que Jin recibió más que una bofetada. Crujido. Observó a Yagura, que estaba siendo azotado, y una cadena oscura se materializó de repente en su mano. Agarró con fuerza el mango rojo, lo levantó y arremetió con todas sus fuerzas. Crujido, crujido, crujido. Lo giró como una peonza. Tras dar varias vueltas de 365 grados, cayó al suelo, con todo el cuerpo hinchado al doble de su tamaño original. PFFT, Yagura abrió la boca y escupió un chorro de agua sucia mezclada con sangre. Toda su cara se hinchó a un ritmo visible. Estaba aturdido. Completamente aturdido. Le zumbaba la cabeza. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Me están abofeteando? Yo, Tang, el cuarto Mizukage, Karazuki Yagura, había recibido tantas bofetadas seguidas. Silbido, el brazo de Meiterumi, a punto de levantarse para detenerlo, se congeló en el aire. Sus labios rojos, teñidos de sangre, se separaron levemente, desconcertados. Miró al maltrecho Yagura que había aparecido de repente ante ella, y una extraña sensación la invadió de repente. ¿Era una especie de placer amargo? Se sentía también. También. Esa bofetada, esa cadena, realmente le golpeó el corazón. Ese viejo, confiando en su estatus de Hokage y sus anteriores méritos de ser controlado, había estado causando resentimiento y lamentaciones en la aldea durante mucho tiempo. También había cometido asesinatos y asesinatos antes. Pero la disparidad de fuerza era obvia, por no mencionar el poder de la bestia de tres colas. Pero ahora, aunque ella no lo había logrado, alguien sí. Puff, finalmente, no pudo evitar estallar en carcajadas. Al darse cuenta de que algo andaba mal, tosió rápidamente para disimularlo, pero la alegría incontrolable en sus ojos era visible para todos. Miró al pequeño Uchiha Jin y, de repente, sintió que un rostro de niño no era tan feo después de todo. Y, pensando esto, fijó su mirada en la mano de Jin. Al observar la cadena oscura, no pudo evitar sentir una extraña sensación de placer. Tú, ¿te atreviste a atacar al Mizukage? Tras un largo instante de dolor, el cuarto Mizukage, Yagura, finalmente recuperó la consciencia del insoportable dolor y mareo. Cubriéndose la boca hinchada y la cara de cerdo, señaló a Jin con un dedo tembloroso. Intentó hablar, pero se le quebraba la voz. Tras un largo esfuerzo, finalmente pronunció una frase completa. Quiero llamar a tu Hokage para interrogarlo. ¿Cómo te atreves a atacar al Mizukage? ¿Acaso ustedes dos también quieren convertirse en traidores? Interrogando al Hokage, queriendo convertirse en traidores. Al oír esto, Kisame no pudo evitar poner los ojos en blanco. Debido a la paliza que sufrió a manos de Uchiha Jin, había estado intentando averiguar sobre Jin durante todo este tiempo. Pero las noticias que recibió fueron aún más impactantes. Reformas en Konoha.
masacres sangrientas en Kumogakure, Iwagakure y Sunagakure. Incluso un parque de disección de órganos humanos. Algunos planean matar al Hokage directamente con el plan Honkai. También corrían historias del segundo y el primer Hokage que regresaban de entre los muertos, y de un Shinigami que pasaba por allí con un brazo arrancado. Todo esto. Una tras otra. Mientras escuchaba estas historias de Eizetsu, solo un pensamiento le quedó en la mente. Menos mal. Menos mal que había obedecido después de ser azotado. De lo contrario, ahora podría formar parte del parque de sustracción de órganos de Uchiha Jin. Con este pensamiento, Kisame se zambulló furtivamente 2 veces. Tras asegurarse de que su cabeza estaba completamente enterrada, respiró aliviado. Terumi Mei, que había estado a punto de persuadirlo, se sacudió el polvo en silencio al oír esto. Agarró a Ao, que estaba a punto de ayudarlo, y negó levemente con la cabeza. No te vayas. Ao. Pero, deja de lado tu compulsión por ayudar a los demás y respeta su destino, continuó Terumi Mei, negando con la cabeza suavemente. Los demás no lo notaron, pero ella presentía algo extraño. Ese ninja rebelde de rango S de Konoha, Uchiha Itachi. Al ver al hombrecillo, una leve alegría cruzó sus ojos. Incluso sintió alivio. Pensó que era una ilusión. Después de todo, durante su estancia en la aldea oculta de la niebla, la reputación de Uchiha Itachi era inmensa. Incluso la bestia sin cola de su aldea, Kisame, tuvo que ser su humilde subordinado. Idan, que había estado presumiendo tanto hace un momento, ni siquiera pudo hablar alto delante de Itachi. Solo después de irse se atrevió a reír a carcajadas. De esto, pudo concluir básicamente. Uchiha Jin era especial. Y había otra cosa. Mei Terumi entrecerró sus hermosos ojos y miró al futuro Sasuke. ¿Jutsu espacio-temporal? Oh. Ese esquivo jutsu espacio-temporal no tenía precondiciones ni sellos manuales. En otras palabras, era un jutsu espacio-temporal que comenzaba desde cero. Este tipo de jutsu era prácticamente imposible de resistir para un ninja promedio. De lo contrario, Yagura no se habría quedado tan atónito con la bofetada del hombrecillo. Pensando en esto, la mirada de Mei Terumi se posó de nuevo en Jin. Este hombrecillo, bastante curioso. Justo entonces, la voz perezosa de Jin resonó desde el frente. Interrogando al Hokage. Sonrió, con una sonrisa alegre. Pero en sus ojos había un atisbo de lástima y desprecio, el tipo de idiota al que miraba con lástima y burla. Se inclinó y miró al desplomado cuarto Mizukage. Lamento decir que el puesto de Hokage de Konoha lo ocuparé temporalmente yo. A diferencia de la voz aniñada pero envejecida de Yagura, la voz de Jin tenía la claridad limpia de un niño. Permaneció encorvado, inmóvil, mirando a Yagura. La presión era intensa. Después de todo, se había dado el estatus que quería al salir, y que si decía ser el Hokage. Dada la situación actual, Yagura probablemente nunca tendría la oportunidad de comprobarlo. Pero estas palabras, al llegar a sus oídos, lo devolvieron a la realidad. Su boca hinchada se torció mientras farfullaba. ¿Tú? ¿Hokage? Mocoso, ni siquiera te ha crecido todo el pelo, ¿qué haces fingiendo serlo? Mocoso. Al oír esto, Jin levantó la mano para detener a Sasuke del futuro, y su falsa sonrisa se desvaneció al instante. Dijo fríamente. ¿Peleemos? Entonces, tiró de Yagura para ponerlo de pie y midió su altura varias veces. Ya en su adolescencia, aunque aún no era tan alto como un adulto, seguía siendo más alto que el niño promedio de su edad. Pero, para su sorpresa, tras algunas comparaciones, Jin descubrió que en realidad era casi tan alto como Yagura. ¡Bum! Esta revelación lo golpeó como un rayo. Nunca imaginó que no había aplastado a Yagura. Crujido. En ese momento, el sonido de dientes rechinando con furia fue claro. Yagura notó rápidamente la irritación de Jin. Una vez que se levantó, olvidó rápidamente la paliza que acababa de recibir y esbozó una sonrisa burlancia. Ja. ¿Aún quieres ser más alto que yo? Sigue soñando. Pequeño bribón, te aconsejo que obedezcas las órdenes de este Mizukage. Si no, le enviaré un mensaje al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Por cierto, también está el asistente del Hokage, Danzo. Es mi mejor amigo. Mejor piénsalo 2 veces. Quiero ver qué puede hacer un mocoso como tú delante del Hokage y su asistente. Esta vez, su voz se detuvo bruscamente antes de poder terminar. La mente de Jin se movió, y su poderoso chakra se transformó al instante en 2 poderosos martillos, golpeando hacia abajo. ¡Bang! ¡Crack! ¡Ah! En ese momento, el sonido de huesos rotos y los gritos de Yagura resonaron casi simultáneamente.
Antes de que su cuerpo pudiera reaccionar, cayó de rodillas con un golpe sordo. Sus rodillas se doblaron en un ángulo antinatural. En ese momento, Yagura solo llegó al pecho de Uchiha Jin. Dio 2 pasos hacia adelante, acarició la cabecita de Shikura, se inclinó y preguntó con una sonrisa. Tú, mírame bien, ¿soy mucho más alto que tú? Ah. Ambas piernas se doblaron al mismo tiempo, y Yagura sudaba profusamente de dolor. Quería gritar, quería rugir, pero, tenía la garganta apretada por el abrigo de la bestia con cola. No podía emitir ningún otro sonido. Jin, obviamente, no iba a soltarlo, y continuó hablando. Por cierto, dijiste que conocías a Imura Danzo. Sí, sí. Con el intenso dolor, Yagura solo pudo asentir con desesperación. No le importó en absoluto la indiferencia en el tono de Jin. Finalmente, hizo todo lo posible por reprimir la incomodidad y dijo en voz alta. Te conozco. Somos amigos. Tras decir esto, por si fuera poco, enfatizó. Mejores amigos. Danzo. El asistente del Hokage de la aldea de Konoha, Danzo-sama. Es mi mejor amigo. Si supiera que me trataste así, sin duda te pediría cuentas cuando regrese a la aldea. ¿No querrás que la aldea te considere un traidor a tan temprana edad? Karuji Yagura, con cara de cerdo, se arrodilló en las aguas residuales en un ángulo extraño que desafiaba el sentido común. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. TaiwanNovelNetwork.eu. El intenso dolor le hacía supurar mocos y lágrimas, y su rostro estaba cubierto de ellos. Aún así, seguía aullando como un loco. Danzo era la última gota que colmaba el vaso. Es imposible que no conozcas a Danzo-sama. Es el asistente del Hokage. El líder de la raíz. Es increíblemente poderoso en Konoha. Niño, si te atreves a tocarme, Danzo-sama puede aplastarte con un solo dedo. La raíz también arrestará a tu familia, a tus hermanos y hermanas. Sin duda harás justicia por mí. Él. Puf. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una voz abrupta y burlona lo interrumpió bruscamente. Yagura se quedó paralizado un instante, levantando la vista y viendo que no era Uchiha Jin ni Sasuke. ¿Quién era? Confundido, se giró, solo para descubrir que la voz era Kisame, arrodillado a su lado. Esta bestia sin cola, que hacía apenas unos momentos estaba arrodillada humildemente, postrada, deseando poder enterrar toda su cabeza de tiburón en la tierra. Ahora, ya había levantado la cabeza de entre los escombros. Una sonrisa se extendió por su profundo rostro de tiburón azul, revelando afilados colmillos blancos. Dientes afilados y entrelazados. Al notar la mirada del cuarto Mizukage, Yagura le devolvió la mirada, con los ojos llenos de lástima, como si estuviera viendo a un muerto. Y una sonrisa que no pudo reprimir. Incluso las comisuras de sus labios se curvaron violentamente. No estaba seguro de los demás, pero últimamente había estado prestando mucha más atención a las noticias sobre Uchiha Jin. Sabía que Danzo llevaba mucho tiempo muerto. Además, era el primer y modesto combate de debut de este Uchiha Jin bajo los focos del mundo ninja. Y luego estaba el segundo combate, donde lo había apaleado brutalmente. ¿Justicia? ¿Aún quieres que Danzo te haga justicia? Kisame reflexionó, con la sonrisa temblorosa por el esfuerzo que intentaba reprimir. Entonces sabes, la hierba en la tumba de Danzo probablemente sea más alta que la tuya ahora mismo. Su voz seguía ronca, como el roce de una piedra, pero en un instante silenció la réplica de Yagura. El cuarto Mizukage se quedó paralizado, su garganta temblando de ansiedad. Unos segundos después, miró a Kisame con los ojos entrecerrados y casi rugió. Pero. ¿Cómo pudo Danzo de Konoha? ¿Cómo es posible? Te digo que está muerto. Kisame volvió a hablar, interrumpiendo los aullidos del cuarto Mizukage, con un tono burlón. Murió por completo. Hasta los huesos fueron triturados y se los dieron de comer a los perros. Oh, no, es cierto, los huesos fueron triturados por este caballero. Kisame señaló con asombro a Jin, quien escuchaba con gran interés. Se lo llevó este caballero. Sin mencionar los huesos, ni siquiera quedan cenizas. Si quieres encontrarlas, tendrás que excavar en la tierra. Miró a Jin y, al no ver ninguna reacción, se puso las manos en las caderas y rió. Realmente no soportaba a ese idiota de Mizukage, Yagura. Ante Kisame, el cuarto Mizukage, el rostro de Karitachi Yagura palideció cada vez más, deformándose cada vez más, hasta parecer un bollo blanco inflado al vapor, completamente distorsionado. No podía creer lo que oía, ni siquiera podía creerlo. Así que, tras un breve silencio, Yagura replicó.
No. Imposible. Debes estar bromeando. Era Danzo. Su voz era estridente y negó con la cabeza frenéticamente. La gran cantidad de movimientos le hacía temblar las rodillas. Abajo, manaba más sangre. Tic-tac. Incluso una gota de sudor frío resbaló por la oreja de Yagura y le llegó a la mejilla. Pero ignoró el dolor, ignoró el sudor frío, y simplemente repitió obstinadamente palabra por palabra. Imposible. Imposible. ¿Qué clase de persona es Danzo? Estuvo bien en la Segunda y Tercera Guerra, ¿cómo pudo morir? Sin mencionar que cuenta con el apoyo del tercer Hokage. Ah, sí. Y también está el asesor Utatane Koharu. El asesor Mitokado En. Estos dos asesores son amigos que crecieron con Danzo-sama. ¿Cómo pudieron ignorar a Danzo-sama? Entonces, debes estar mintiéndome, ¿verdad? Intentando destrozar mi corazón ninja. Cuanto más hablaba Yagura, más se volvía loco, y todo su ser tenía una vaga sensación de locura. Pero no esperaba que lo que Kisame dijo a continuación lo hiciera sentir como si estuviera cayendo en una cueva helada. Oh, 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 oh. Sí, estas personas de las que hablas son los líderes absolutos de la aldea de Konoha. ¿Cómo pudieron dejar que mataran a Danzo? ¿Verdad? Al escuchar las palabras de Kisame, el cuarto Mizukage Yagura asintió inconscientemente. Como un cachorro desconcertado, finalmente vio esperanza, y un atisbo de orgullo apareció en sus ojos. Respiró aliviado. Desde este punto de vista, Danzo debía ser real y no estar muerto. Pero la boca abierta de Kisame se abrió aún más. Su sonrisa también estaba llena de crueldad y burla. Así que esos viejos ataúdes están todos muertos. TSK, para no sentirse solo en el camino al inframundo, Danzo acababa de renunciar cuando los dos consejeros lo siguieron apresuradamente. Temían que Danzo estuviera solo y solitario. ¿Y el supuesto tercer Hokage que mencionaste? ¿El Hokage más fuerte? Dicho esto, Kisame hizo una pausa, admirando el último rayo de esperanza en los ojos del cuarto Mizukage Yagura después de que extinguiera por completo la fluctuación. Solo entonces, lenta y pausadamente, en un tono casi de lamentación, añadió. Él también está muerto. Su muerte fue tan miserable, su alma se había ido. Mira, ¿cómo es posible que los F4 de Konoha no tengan una relación cercana? Se fueron de forma ordenada. Boom. Boom. En cuanto pronunció estas palabras, fue como una tormenta que arrasó con el último rastro de racionalidad en la mente de Yagura. El hilo que lo controlaba para mantenerse despierto se rompió por completo. No. No, no, no. Imposible. Levantó la cabeza y pronunció una voz inhumana, un tono lleno de desesperación y colapso. El cuarto Mizukage Yagura, Karatachi. Se derrumbó por completo. Al mismo tiempo, la capa de chakra de 3 colas que lo cubría, rota hacía tiempo y con un color degradado, era como una capa de aceite hirviendo sobre el fuego residual. En un instante, estalló una luz escarlata deslumbrante y cegadora. El Jinchuriki Yagura de 3 colas, completamente transformado en una bestia con cola. Gota de gota. No sé cuándo empezó a lloviznar. Se sentía fresco y refrescante cuando caía sobre la gente. Pero en el corazón de la aldea de la niebla oculta, antes de que la llovizna pudiera siquiera asentarse, fue arrastrada por una fuerza abrasadora. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 un cuarto 5E5, lo que te ofrece una experiencia de lectura sin errores ni capítulos desordenados. Rugido, rugido, rugido. Rugido. Pronto, poderosos torrentes de chakra, suficientes para perforar el cielo, estallaron instantáneamente con Yagura como centro, como un volcán en erupción repentina. Boom. Crack, bang. En ese instante, el suelo que originalmente estaba pavimentado con ladrillos de piedra azul se desgarró al instante. La tierra profunda del interior quedó expuesta. Las ruinas de las casas, que ya estaban en ruinas debido a la guerra, ahora estaban directamente dispersas por la violenta energía. En el corazón de la aldea de la niebla oculta, apareció un huracán de chakra que atravesó el cielo. Oh, no. Fuera de control. El 3 colas está completamente fuera de control, desbocado. Retírate, retírate. Retírate. Al ver esto, el rostro de Meiterumi cambió drásticamente. Sus encantadores ojos esmeralda se llenaron de pánico y preocupación. Esto estaba ocurriendo en el corazón de la aldea, no afuera. Incluso si hubiera algunas barreras, quizás no podrían detener al 3 colas. Además,
A diferencia del poder de una bestia con cola completamente transformada, una bestia con cola desbocada es como una herramienta que solo sabe destruir. No hace más que destruir. Esto, para una aldea, es un golpe devastador. Así que, tras un segundo de vacilación, agarró a un aturdido Ao, le advirtió y luego, mientras manipulaba su chakra fundido para cubrir su cuerpo, lo lanzó directamente. Rápido, ve por el maestro. Maestro Terumi, el grito de Ao resonó en el aire. Sus emociones le decían que no podía dejar a Mei Terumi en el centro del campo de batalla. Pero su mente le decía que quedarse allí era inútil. Por mucho que apretara su Byakugan, solo serviría como apoyo. No sería de mucha utilidad para el ya enloquecido Tres Colas. Así que dudó, apretó los dientes y cargó con todas sus fuerzas hacia un rincón de la aldea. Pide ayuda. Tenía que pedir ayuda. Tras irse, en medio del furioso huracán, el cuerpo de Yagura, ya envuelto en un brillante chakra aguamarina, se hinchó y retorció gradualmente. Chasquidos, chisporoteos, su diminuto cuerpo comenzó a agrietarse, centímetro a centímetro. Se oían espantosos sonidos de huesos rompiéndose y piel abriéndose. Pronto, una enorme garra de tortuga de color rojo oscuro, cubierta de púas y baba, atravesó el caparazón humanoide. La garra emanaba un aura de destrucción. Sin decir palabra, se abalanzó sobre el ser más cercano. Uchiha Jin. Nadie esperaba que esta garra golpeara a Jin directamente. ¡Bum! En ese instante, incluso el aire rugió con un rugido explosivo. ¡Oh, no! Quítate del camino. Estas son las tres formas verdaderas. Al ver a Uchiha Jin inmóvil, Terumi Mei, asumiendo que estaba asustado, le advirtió rápidamente. Pero ya tenía el corazón en la garganta. ¿Acaso ese misterioso mocoso sería abofeteado hasta quedar hecho papilla? Sin duda. El corazón de Terumi tembló. Otros quizá no lo supieran, pero como nativa de la aldea oculta de la niebla, conocía el aterrador poder del Tres Colas enloquecido. Era una fuerza tan poderosa que ni siquiera un guerrero de nivel Kage podría detenerla. Esa clase de fuerza primigenia e incomparablemente aterradora. Los ninjas solo podían mantener la distancia. Cualquiera que se acercara sería reducido a cenizas. Sin embargo, Jin ignoró su advertencia. Simplemente giró la cabeza ligeramente y asintió. Levantó la vista ligeramente, sin siquiera mirar la poderosa garra que ejercía una fuerza devastadora. Simplemente se giró de lado y observó la bola de chakra en el centro de la tormenta, que seguía expandiéndose y rugiendo frenéticamente. Su rostro permaneció inexpresivo. ¿Tres colas? Originalmente estaba pensando en si podía conseguir 2 entradas de Yagura, así que, parece que me debes una entrada, Tres Colas. Tras decir esto, chasqueó los labios y una sonrisa se dibujó gradualmente en sus ojos. Tenía una razón legítima. No estaba robando. Solo estaba recuperando lo que debía de forma razonable y legal. Inmediatamente, su mente se movió, y una tenue, invisible y afilada luz que cortaba el espacio floreció silenciosamente frente a él, a 1 metro de distancia. El dominio único de Uchiha Jin, a 1 metro de distancia. No hubo ningún sonido estremecedor, ni clamor por luchar. Solo hubo un silencio absoluto. MMM. Junto a él, tras notar los movimientos de Jin, futuro Sasuke extendió silenciosamente el poder de sus pupilas Mangekyo. ¿El prototipo de la bestia con cola que apareció ante él? ¿O el prototipo de la bestia con cola que corría desenfrenada? ¿De verdad creía que su Mangekyou era solo una fachada? Pero tras ver a Jin preparándose para atacar, pensó en el destino del Hinchkriki de 8 colas y se dispersó en silencio. Negó con la cabeza al Tres Colas con lástima. No sabía si serviría de algo, pero estaba seguro de que su segundo hermano la agotaría. ¡Zas! Al segundo siguiente, la enorme garra de tortuga, tan poderosa como para destrozar montañas, se detuvo abruptamente a 1 metro sobre la cabeza de Jin. Fue como chocar con una extraña, invisible e indestructible pared de acero. Un chisporoteo, una violenta turbulencia se extendió desde la garra, intentando corroer la pared invisible, pero, simplemente se disipó sin dejar rastro. Una vez a 1 metro de Uchiha Jin, se disipó. Incluso las ondas de aire que acababa de crear se desvanecieron. Todo. Se detuvo forzosamente en ese límite de 1 metro. La garra gigante no pudo avanzar ni 1 centímetro. El Tres Colas, aparentemente indeciso, levantó la mano y atacó con otra garra. ¡Bang! En ese instante, un sonido sordo resonó de nuevo.
Pero el chakra desbordante y las garras gigantes, como olas furiosas golpeando un arrecife, solo lograron crear ondas caóticas en vano. No lograron romper la barrera invisible. En otras palabras, ni siquiera pudieron tocar un pelo de la cabeza de Jin. Rugido, rugido. Dentro del furioso huracán de chakra, la bola de chakra en rápida expansión se congeló de repente, sus movimientos se congelaron. Soltó un rugido confuso, como si se preguntara por qué sus dos ataques no habían funcionado. Incluso dentro del huracán de chakra, una enorme pupila carmesí, medio oculta, salió disparada. Miró en dirección a Jin. En respuesta, Jin simplemente levantó su pequeña mano con vacilación. Movió el dedo hacia las aterradoras garras de tortuga que volaban sobre él, incontables veces más grandes que él. ¡Wosh! ¡Ding! Pronto, resonó un crujido como el de una placa de jade. Crujido. Al instante siguiente, con el punto donde la punta de su dedo tocó el centro, unas grietas finas como telarañas se extendieron al instante desde la garra de la tortuga. La garra más dura de la bestia de tres colas se rompió. ¡Ding! El sonido fue tan nítido, tan ligero, que se sintió como si se rompiera una lámpara de cristal de jade. Se arremolinaba y se arremolinaba. Pero al segundo siguiente, las grietas en la vivienda parecieron cobrar vida, cubriendo rápidamente toda la garra. Caché. Caché. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, taiwannovelnetwork.eu. La garra se quebró centímetro a centímetro. Grietas como telarañas cubrieron toda la garra en un instante. ¡Bang! Finalmente, explotó con un estruendo resonante. Se hizo añicos en el suelo. No hubo escena de sangre y carne volando, ni olor a pescado. En cambio, solo hubo enormes fragmentos de chakra escarlata, que se hicieron añicos en polvo y se dispersaron. A primera vista, parecía una niebla densa, pero en realidad, era polvo seco. Puf. Puf. El suelo, dondequiera que el polvo seco entrara en contacto, emitía un sonido de soplo, y luego se elevaban bocanadas de humo blanco. Ardiendo. Este chakra poseía la propiedad de quemar y corroer. Rugido. Rugido, rugido, rugido. En ese momento, la masa de chakra en expansión en el centro del huracán estalló repentinamente con un rugido imponente. La onda sonora una vez más volcó la fina lluvia que caía. El sonido era tan fuerte que incluso podía romper tímpanos. Y esta no era la voz de Yagura Kujira, sino más bien una furia pura y salvaje. Era, el tres colas. Boom. Boom, boom, boom. En ese momento, la masa de chakra en el centro de la tormenta se intensificó debido a la ruptura de las garras. La tierra tembló. El edificio ya precariamente ruinoso era ahora como una mano gigante invisible, siendo devastado por él. Retumbar. Finalmente, se derrumbó con un fuerte estallido. El violento chakra del huracán ya no surgió hacia afuera. En cambio, como una ballena sorbiendo agua, giró alocadamente, perforándose el centro. El huracán se encogía. Más precisamente, se consolidaba gradualmente. Al segundo siguiente, el núcleo de energía furioso se comprimió con fuerza. Rugido. El rugido previamente apagado, comprimido, se volvió más claro y fuerte. Crujido. El coloso. Finalmente, destrozó el huracán de chakra y se estrelló contra la aldea de la niebla oculta. La bestia de tres colas, Isobu, zumbaba. En lo alto, lo primero que apareció fue un grueso caparazón de tortuga con púas. Su mera presencia en el aire parecía una montaña, infundiendo una inmensa sensación de seguridad. Tras ella, tres colas con púas, como gigantes de acero, se balanceaban incesantemente. Cada movimiento enviaba un estruendo atronador por el aire. Y de esa aterradora y enorme cabeza, largas y duras púas se entrecruzaban, protegiendo el único ojo abierto de la bestia. Sin embargo, esa pupila, brillando con una luz inquietante, miraba fijamente hacia abajo, a la diminuta figura. Uchiha Jin. Terror, asfixia, desesperación. Ese enorme ojo albergaba solo un poder aterrador que temblaba en su interior. La presión aterradora, como una montaña, sumada al chakra más primigenio y violento de la bestia con cola, era como el fin del mundo, obligando a cualquiera a mirarlo directamente. ¿Es este el tres colas en su forma completa? La sonrisa en el rostro, habitualmente arrogante, de Idan se desvaneció considerablemente. Podía sentir la fuerza destructiva contenida en esa poderosa aura. Un ser tan enorme podía transformar todo un entorno con un solo gesto. Incluso podía atravesar montañas con una fuerza nítida y sin esfuerzo.
Pero, es precisamente este poder el que justifica mi intervención. Se lamió la lengua, con una sonrisa pervertida dibujada en su rostro. Si pudiera ofrecérselo al dios maligno, estoy seguro de que estaría delicioso. Al oír esto, quizá me puso los ojos en blanco, con una expresión compleja en el rostro. El tres colas, Isobu, era el arma secreta de su aldea de la niebla, y uno de los poderes que había guardado desde la infancia. Pero, desde la caída del cuarto Mizukage, Karutaji Yagura, su afán protector se ha desvanecido gradualmente. Ahora, al ver por fin al ser que una vez protegió con tanta pasión, no pudo evitar suspirar. Más lejos, Escorpión, que había estado con Itachi, seguía escondido en la marioneta de Igurashi. Sus frías y desapasionadas pupilas mecánicas se contrajeron al instante. Dentro de su cuerpo, subconscientemente apretó los hilos de la operación de las 100 máquinas. Esta poderosa aura, incluso a distancia, lo incitaba a actuar. Si pudiera convertirse en una marioneta, ¿no sería genial? Sin razón alguna, este pensamiento cruzó repentinamente por su mente. Pero solo fue un instante, y ya no pensó más en ello. Su manejo de cientos de máquinas ya era perfecto. Si añadía una marioneta tan grande, me temo que tendría que distraerse mucho. Este tipo de marioneta basura que requiere mucha atención, incluso si logra hacerla, simplemente la tirará. ¿Y si alguien la recogerá? Marionetas basura, los titiriteros normales no deberían recoger basura para usarla como marionetas, ¿verdad? De ninguna manera, nadie recogerá basura para usarla como marioneta. Se acabó, se acabó, se acabó, el rostro de Meiterumi estaba pálido como el papel. Su cuerpo regordete y redondo no pudo evitar temblar levemente al ver esa presión aterradora. Esos ojos, húmedos como el agua, ahora estaban llenos de desesperación. Observó aparecer a la bestia gigante y cómo destrozaba una torre de vigilancia lejana de un coletazo, como si estuviera barriendo basura. Escombros, ¡bam!, cayeron. Maldita sea. Isobu de tres colas, está completamente fuera de control, esta, es la zona central de la aldea. Su desesperación se disipó rápidamente. Su expresión se llenó de ansiedad y pánico. No podía imaginar el impacto devastador que un ataque a alta magnitud tendría en la aldea. No, no está bien. Hay una manera. De repente, su mirada se posó en el pequeño Uchiha Jin, con un destello de vacilación y anticipación en sus ojos llorosos. Este hombrecito, podría tener la solución. Con este pensamiento, se acercó lentamente a Uchiha Jin. Incluso al otro lado, fuera de la zona central de la aldea oculta de la niebla. Muchos de los ninjas de la aldea oculta de la niebla que habían acudido a causa del disturbio se quedaron paralizados de miedo tras presenciar la horrible escena en el cielo. Todos sus cuerpos temblaban. Dios mío. ¿Qué clase de monstruo es ese? Esto es, oh, no. La bestia con cola se ha vuelto loca. Es el tres colas. ¿El tres colas se ha vuelto loco? ¿No está dentro del cuarto Mizukage? ¿Cómo pudo volverse loco? ¿Qué cuarto Mizukage? No es más que un tirano tiránico. Menos mal que está muerto. Pero, con una fuerza tan poderosa, ¿qué deberíamos hacer con nuestra aldea? Al mismo tiempo, al este de la aldea de la niebla oculta, en una discreta casita de madera cerca del agua, el ambiente era igualmente solemne. Al este de la aldea de la niebla oculta, el agua gorgoteaba. Un pequeño arroyo cristalino corría suavemente. Pero ahora, se formaban ondas aterradoras. Junto al arroyo, en una cabaña de madera, se reunía el verdadero poder de la aldea de la niebla oculta. El maestro, junto con varios ancianos canosos. Eran los verdaderos líderes, aparte del cuarto Mizukage, Yagura. Pero lo más importante, estaban sentados ante un enorme espejo de agua. El espejo ondulaba, reflejando con claridad la devastadora escena en el centro de la aldea. Una enorme tortuga roja oscura, con forma de montaña, rugía furiosa. Contemplando la escena, la anciana mano del maestro, apoyada en su muleta, temblaba levemente. Su rostro, arrugado y casi irreconocible, mostró un extraño instante de vacilación. ¿Qué debemos hacer, maestro? ¿Deberíamos actuar? Sí, si no actuamos ahora, me temo que la aldea sufrirá un desastre devastador. Al oír esto, el maestro frunció el ceño, como si estuviera a punto de fruncir el ceño. Pero era demasiado viejo y su cuerpo estaba demasiado arrugado, así que se rindió con un ligero movimiento. Que el tres colas se vuelva loco, quizá no sea malo para nosotros. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Un anciano canoso alzó la vista de repente. Su mirada, que antes estaba algo nublada, se aclaró al instante.
De esta manera, quienes sean leales al cuarto Mizukage no podrán quedarse quietos. Para entonces, el clan Yagura podría estar completamente erradicado. Nuestra aldea Kirigakure por fin podrá recuperarse. Aunque, tengamos que reconstruir. En ese momento, el maestro bajó lentamente la cabeza. Su espalda, que había permanecido recta toda su vida, también se encorvó ligeramente. Había dedicado toda su vida a la aldea, pero nunca pensó que en su vejez tendría que cambiarla por un futuro. Tras estas palabras, todos en la sala guardaron silencio. El ambiente se volvió aún más solemne. Choque. En ese momento, el sonido de pasos pesados llegó repentinamente desde afuera de la casa de madera. Maestro Genshi. Maestro Genshi. La puerta de la casa de madera se abrió de golpe y Ao entró corriendo, empapado y manchado de sangre. Tenía los ojos inyectados en sangre por el exceso de trabajo. Incluso le goteaba sangre por las comisuras. Pero Ao no tuvo tiempo de pensarlo. Irrumpió y empezó a hablar. En el centro de la aldea, Akatsuki. Han llegado 4 personas que dicen ser de Akatsuki, y. Hay 2 de Konoha. Mizukage-sama Yagura. Yagura recibió una bofetada y le rompió la pierna. ¿Es ninja de Konoha? Y. Meiterumi. Ella también estaba allí intentando detenerlos. Habló rápido y vacilante. Sus palabras rompieron al instante la atmósfera gélida de la habitación. ¿Ninja de Konoha? ¿Romperle la pierna a Yagura? Un anciano se levantó de repente, tan violentamente que chocó accidentalmente con la silla que tenía detrás. Miró a Ao con incredulidad, frunciendo el ceño. Gracias a la técnica del espejo de agua, solo podían vislumbrar la furia del Tres Colas. No la habían captado antes. Solo habían oído que se había erigido una barrera en el centro de la aldea. Pero ahora, parecía que las cosas se estaban desarrollando más allá de sus expectativas. ¿Por qué está aquí la gente de Konoha, y ese Akatsuki? El maestro golpeó su cayado de serpiente, indicando silencio. Entonces, con un gesto de la mano, una cortina de agua descendió sobre Ao, y este le pidió. Tranquilo. Habla despacio y explícalo todo con claridad. Cuando la cortina de agua entró en su cuerpo, Ao sintió que éste se recuperaba rápidamente. Cada célula de su cuerpo saltaba de alegría y emoción. Respirando hondo, el corazón inquieto de Ao se calmó inexplicablemente. Empezó a relatar los acontecimientos, palabra por palabra, desde la aparición de los 4 miembros de Akatsuki, pasando por el regreso de Yagura, la intervención de Meiterumi para interceptarlos y, finalmente, la aparición del duro de Konoha. Tras escuchar todo esto, el maestro frunció el ceño varias veces antes de finalmente levantar la cabeza. Miró a Kin a su lado con incredulidad y preguntó con voz grave. ¿Estás seguro de que era un niño de Konoha de 10 años? Sí. Era muy joven y parecía extremadamente poderoso, solo el nombre asustó a Oshigaki Kisame y suplicó clemencia. ¿Qué? ¿Dijiste que Kisame se arrodilló y suplicó clemencia? Al oír esto, el anciano que se había levantado antes se apresuró a preguntar. ¿Estás seguro de que era Oshigaki Kisame? ¿No otro? La traición de Kisame les había causado mucha angustia. Esta persona era el más respetado de los 7 espadachines ninja. Conocían muy bien su fuerza. Incluso un Kage, una bestia con cola, tendría la oportunidad de derrotarlo. De lo contrario, no se le consideraría una bestia sin cola. Pero ahora, un joven tan poderoso se arrodillaba con tanta facilidad. No podía creerlo. No solo él, sino incluso el maestro sentía curiosidad por el chico de Konoha. Nuestra Kirigakure ha estado aislada del mundo exterior durante demasiado tiempo, un genio así ha aparecido en Konoha, suspiró el maestro, con sus viejos y nublados ojos llenos de pensamientos y recuerdos. El primero Kage, Uchiha Madara, Senjuto Birama, Sarutobi Hiruzen, Colmillo Blanco de Konoha, el Sanin, Destello Amarillo, Kakashi el Ninja Copia, Shisui el Alma Instantánea. En cada era, siempre hay genios capaces de cambiar el rumbo, y los orgullosos 7 espadachines ninja de nuestra Kirigakure, en ese momento, suspiró profundamente, con un tono indescriptiblemente desolado. Incluso la generación anterior de los 7 espadachines ninja había sido expulsada por un genin desconocido, dejando solo a 3. ¿A quién podía recurrir para obtener justicia? Al ver la escalada de discusiones de los ancianos, Kin volvió a sentirse ansioso. No, ancianos, dejen de discutir. Vamos a rescatar a Lady Terumi Mei. No te preocupes, Yuanxi asintió, pero antes de que pudiera decir nada más, su voz se detuvo bruscamente. Dentro del espejo de agua, la figura montañosa de Isobus movió de repente.
Sus brillantes ojos, con un tenue destello amarillo sobre el carmesí, se giraron de repente y bajaron la mirada, fijándose en la superficie. Allí, varias figuras parecían increíblemente pequeñas. ¿Es la señora Terumi Mei? El corazón de Qin dio un vuelco, pero antes de que pudiera pronunciar la siguiente palabra, se quedó atónito. Se quedó paralizado, desconcertado. No era solo él, toda la sala. Para ser precisos, todos los altos funcionarios de Kirigakure, incluido Yuanshi, quedaron atónitos ante la escena. 7 personas, 4 ancianos, se pusieron de pie. En la imagen, Terumi Mei, que había estado a cierta distancia de Isou, se acercó de repente. Su objetivo eran los 2 hombres, uno alto y otro bajo, que estaban frente a Sanue y Sofu. Más precisamente, se dirigía hacia el chico de cabeza de rábano. Se movió con velocidad decidida, sin dudarlo un instante. Con un crujido, dio unos pasos. Llegó al chico y, con un golpe sordo, cayó de rodillas. Pisotear, pisotear, pisotear. En las profundidades de la aldea oculta de la niebla, los tacones altos resonaban contra la grava y las espesas aguas residuales, produciendo un sonido nítido. Meiterumi miró hacia atrás a la aterradora bestia con cola parecida a una montaña que estaba sobre sus cabezas, y su corazón previamente conflictuado se fue reafirmando gradualmente. Un destello de determinación cruzó su rostro. Si no tomaba una decisión ahora, todo el corazón de la aldea oculta de la niebla sería destruido. Este libro se publicó originalmente en línea por 55H5. Para la aldea oculta de la niebla, que había estado involucrada en una sangrienta política de niebla durante años, tal pérdida era completamente insoportable. Rugido. El rugido destructivo y sofocante del Tres Colas resonó desde atrás una vez más. Pero Meiterumi, la futura quinta Mizukage, estaba completamente ajena. Sus ojos aguamarina reflejaban solo una figura. La pequeña figura que aún permanecía perezosamente de pie ante la aterradora bestia con cola. Uchiha Jin. Quería, paso a paso, acercarse a esa diminuta figura y decirle esas palabras ella misma. Paso a paso. Caminaba con rapidez y firmeza. Su curvilínea figura apenas se distinguía bajo su andrajosa blusa azul. Sus hombros blancos como la nieve estaban manchados de barro y sangre, pero no había rastro de suciedad ni desorden, sino una sensación de belleza descuidada. A medida que se acercaba a Jin, su expresión se volvía más resuelta. No había desesperación, ni pánico, ni vacilación, solo una determinación desesperada. Decisión. Pulgar. Finalmente, llegó a Jin y se detuvo. Los 2 hombres la observaron con interés, sin un movimiento innecesario. Qué extraño, ¿por qué esta mujer viene a mí a estas horas en lugar de intentar escapar? Jin ladeó la cabeza, con curiosidad entre las cejas. Por supuesto, no la detendría. Para ser justos, después de estar tan acostumbrado a ver a un grupo de chicas jóvenes, Jin sentía cierta admiración por una joven tan madura y desarrollada. Después de todo, una bebé con la parte superior plana y el trasero pequeño no sería atractiva para su gusto adulto. Solo una chica un poco más desarrollada como Temari tendría algo de atractivo. ¿Y las despampanantes Hinata y su cuñada de la novela original? Seguían siendo solo pequeñas lolitas. Él no era un pedófilo. Pero en ese momento, Meiterumi, de 20 y pocos años, acababa de alcanzar la cima de su figura y belleza. También era tierna y regordeta. Meiterumi respiró aliviada. Su pecho hinchado disminuyó lentamente. Al estar tan cerca, podía ver claramente los diminutos vellos en la cara de Jin. Incluso podía percibir el tenue aroma a leche y sol, el aroma de un bebé. Qué extraño, ¿un chico de su edad todavía tiene leche? Meiterumi añadió en silencio otra razón a su decisión. ¿Y entonces? Delante de todos. Delante del Tres Colas, reuniendo sus fuerzas para sembrar el caos. P.F. Sin decir palabra, Meiterumi se estrelló contra la fría y húmeda grava. El filo de la grava le perforó la rodilla al instante. La sangre roja y brillante que brotó manchó al instante el borde de sus medias de rejilla. Terumi Mei, ya destrozada, lucía aún más hermosa, manchada de sangre. Ignoró su rodilla, mirando fijamente a Jin. Su pecho regordete se agitó con más violencia, y su rostro radiante y hermoso palideció aún más. Jin, señor. Lo dirigió con honores. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran firmes. Por favor. Por favor, salven la aldea de la niebla oculta. Salven a los aldeanos. Son todos inocentes. Este es el corazón de la aldea.
Si los tres colas desataran una rebelión total aquí, las bajas serían enormes. Ah. Pero esto es asunto de tu aldea de la niebla oculta. ¿Qué tiene que ver conmigo? Jin bajó la cabeza, mirándola pensativo. Como era de esperar de uno de los últimos sin sombra, con solo unas palabras pudo convencerse de que podía detener al tres colas. Y no le importó la diferencia de edad ni de estatus. Simplemente se arrodilló y suplicó clemencia. Sin coraje, otros simplemente no podrían. Al oír esto, la expresión de Mei Terumi se detuvo, la determinación en sus ojos se desvaneció levemente. Entonces, recuperó la determinación, alzando la voz de nuevo con una vehemencia desesperada. Mientras estés dispuesto a ayudar, mientras puedas ayudar a Kirigakure a sobrevivir a esto, yo, Mei Terumi, haré lo que sea. Dicho esto, extendió su mano a Unsana y agarró con fuerza el vestido azul de hombros descubiertos, destrozado y profundo escote en nube. Swash. Al segundo siguiente, resonó el sonido de la tela al rasgarse. Tiró de la prenda, ya hecha jirones, revelando una vasta extensión de delicada piel blanca como la nieve. Ese delicado cuello. Esa delicada clavícula. Esa seductora garganta. Pero lo más cautivador de todo, la media de rejilla negra, ahora rota varias veces, estaba tan frágilmente expuesta al aire. Parecía como si una sola mano pudiera rasgarla fácilmente. Respiró hondo y se arrastró hacia la figura que se acercaba, con voz temblorosa de determinación. Su rostro brillaba con una sensación de trágica grandeza y un toque de, un encanto de polilla a llama que ni ella misma había notado. Esta belleza destrozada era cautivadora. Bajó la cabeza y susurró suave y sinceramente. Yo, todo lo que tengo. Todo te pertenece. Siseo. El impacto de esta escena no fue menor que el del enfurecido tres colas en el centro. Quizás incluso mayor. Puf. Tos, tos. Futuro Sasuke tosió con fuerza. Casi se atraganta con su propia saliva. Su brazo levantado se congeló en el aire, sus ojos Sharingan y Samsara se cerraron simultáneamente. Bajó la cabeza y miró a un lado. No se atrevió a mirar, ni siquiera una mirada. Pero una profunda sensación de absurdo y duda lo llenó el corazón. Miró en silencio a su segundo hermano, que estaba de pie junto a él, y sus dudas solo crecieron. No. ¿Qué pasa con esta dimensión? Según el sentido común, incluso si estuvieran vendiendo sus cuerpos, incluso si buscaran la protección de una persona poderosa, deberían haber venido a mí, ¿verdad? El aura de mi maduro, melancólico y experimentado apuesto tío no es 10.000 veces más poderosa que la del mocoso que ahora es mi segundo hermano. ¿Y no parezco una persona poderosa? Pero esta mujer deslumbrante realmente le ha puesto el ojo a mi segundo hermano. Realmente no sé si debería elogiarla por su buen gusto o si es ciega. De repente, pensó en Naruto y Mei Terumi de ese tiempo y espacio, y luego en el niño, el cuarto Mizukage, Karutaji Yagura. Sasuke de repente lo entendió. O quizás, las costumbres de la aldea oculta de la niebla, en realidad atraen a niños pequeños como mi segundo hermano. Sintió que su visión del mundo se desmoronaba, sus perspectivas se desviaban un poco. ¿Qué tal si volvemos y hablamos con Naruto para ver si podemos elaborar algún tipo de ley de protección? Recuerdo que mi segundo hermano lo mencionó aquí, cierto. Se llama Ley de Protección de Menores. Aquí está. Itachi, que había estado observando en silencio, con la mirada fija en el futuro Sasuke con una intensidad compleja, puso los ojos en blanco. Sus Mangekyou Sharingan carmesí se congelaron de repente. Su mirada, como un destello de luz, se desvió al instante de Sasuke para centrarse con precisión en Terumi Mei, quien se arrodilló ante Jin. ¿Se va a casar con un miembro del clan Uchiha? Pensó, con la mirada iluminada por el escrutinio y la indagación. En cuanto a la edad, es bastante mayor que Jin. Pero eso no importa. Mi segundo hermano dijo una vez que una mujer 3 años mayor que tú es un tesoro. Si fuera Mei Terumi, tendría varios. En cuanto a su apariencia, es de primera. Su figura, es la mejor entre las 5 grandes aldeas ninja, pocas pueden rivalizar con ella. Su fuerza, bueno, Kekkei Genkai de elemento lava. En la batalla anterior, su fuerza superó claramente la de un Jonin de élite promedio, nada mal. Su carácter. Dispuesta a sacrificarse por la aldea, responsable y firme, nunca abandona ni se rinde. Nada mal. Provenía de una familia prestigiosa, la sombra de la niebla, y era candidato al quinto Mizukage. Apenas merecía el puesto de Uchiha. En cuanto a su experiencia, parecía haber sido derrotado por Kisame.
Swish. Al pensarlo, su mirada se volvió fría al instante, escudriñando a Oshigaki Kisame a su lado. No había compasión por sus compañeros en sus ojos, solo instinto asesino hacia el hombre que había agredido a su cuñada. Swish. Kisame se estremeció de repente, bajando la cabeza rápidamente, sin atreverse a mirar. Sintió una oleada de instinto asesino recorriendo su cerebro y todo su cuerpo. Este instinto asesino le resultaba demasiado familiar. Ya lo había experimentado antes, al unirse a la organización. Y después de tanto tiempo de exposición, le resultaba aún más familiar. ¿Cuándo se manifestó este instinto asesino? Esa era la mirada que Itachi-san puso cuando estaba a punto de matar a alguien. ¿Pero por qué lo miraba justo ahora? ¿Acaso ofendía a Itachi-san otra vez? ¿Justo ahora, eh? ¿Qué demonios? De repente, el corazón de Kisame tembló violentamente. Pensó en lo que acababa de pasar. ¿Sería porque esa mujer se arrodilló ante el maestro Jin? Maldita sea, ¿podría esta chica realmente convertirse en la mujer del maestro Jin? Al pensar en esta posibilidad, el corazón de Kisame, que había estado latiendo con tanta fuerza, se hundió al instante en lo más profundo de su ser. Por suerte, no tenía escamas en el cuerpo, de lo contrario, todas habrían explotado. Aún así, su corazón gritaba frenéticamente. Se acabó. Uf, barbecue. Esto se acabó por completo. Él, Oshigaki Kisame, casi había cortado en 8 pedazos a la futura esposa del maestro Jin. ¿No era esto solo una pequeña mazmorra de 3 colas? ¿Cómo se había convertido de repente en una mazmorra infernal? Esto. ¿A quién puedo quejarme? ¿Y si esto sucede, de qué le servirá Kisame al mundo ninja? El maestro Jin le arrancará los tendones, le arrancará la piel, le reducirá a polvo los huesos. Incluso le arrancará la cabeza y lo quemará vivo. No. Encender una linterna celestial es la manera más fácil. Quizás las metan en uno de los parques de sustracción de órganos de Jin y las usen como bolsas de sangre. Y estarán disponibles siempre que las necesiten. Ante este pensamiento, la visión de Kisame se oscureció, y luego se volvió a oscurecer. Deseó poder enterrarse allí mismo y morir. Mi vida se acabó. Mi vida se acabó. Pero la mirada en sus ojos lo inquietó. ¿Debería desmayarse? Este pensamiento cruzó por su mente de repente, igual que cuando se desmayó a las afueras de la aldea oculta de la lluvia. Incluso cuando la atmósfera alcanzó su punto álgido de extrañeza, el poderoso rugido del 3 colas de fondo continuaba. A primera vista, parecía música de fondo para la postración de Meiterumi ante Jin. TSK. Uchiha Kagami arqueó una ceja y miró a Meiterumi, quien estaba arrodillada a sus pies, con su hermoso rostro medio inclinado. Gracias al ángulo, podía ver claramente las profundidades del barranco blanco como la nieve de arriba abajo. Era cegador. Cabe decir que Meiterumi es muy atractiva en este estado. Miró al futuro Sasuke, quien giró la cabeza, así como a Itachi, quien miraba a Kisame con intenciones asesinas, y a Kisame, quien estaba a punto de asfixiarse. Finalmente, su mirada se posó en el hermoso y pálido rostro de Meiterumi. El flequillo oscurecía gran parte de su belleza. Pero aún así, sus hermosos rasgos y su mirada seductora aún se podían ver. Recuerda recogerte el pelo la próxima vez. De repente, una sonrisa radiante se dibujó lentamente en su carita. Luego extendió la mano y alisó el flequillo. Y entonces... ¡zas! Acarició suavemente la frente blanca de Meiterumi, la acción fue tan casual como si estuviera acariciando a su propio cachorro pidiéndole un abrazo. ¿Salvar la aldea de la niebla oculta? No es imposible. Su voz era tranquila, pero con la claridad de un joven. Al oír esto, el corazón de Meiterumi dio un vuelco. Sus ojos esmeralda se iluminaron al instante. Como un habitante del desierto que encuentra una fuente de agua. Casi inconscientemente contuvo la respiración, tensó el cuerpo e infló el pecho, esperando las siguientes palabras. Con tal de salvar la aldea, haría lo que fuera. Pase lo que pase. Pero, como si presintiera algo, Jin cambió de tema repentinamente, con una sonrisa en las comisuras de sus labios. Bajó la mirada para examinar el rostro que tenía ante sí, aún hermoso a pesar de la mancha de sangre, y luego observó la vasta extensión de belleza que se revelaba en su cuerpo. No había rastro de encanto en sus ojos, solo una especie de escrutinio de un trabajador negro. Pero, si quieres que te ayude, va a ser muy caro. ¿Estás listo para darlo todo? Escúchame con atención, todo. Incluyéndote a ti mismo.
Uchiha Jin pronunció las últimas 3 palabras, enfatizándolas. Lentamente, se llevó los brazos a la espalda y miró a la mujer arrodillada bajo él. Se esforzó por proyectar el aura de un jefe negro. Sin embargo, esa cara regordeta no fue del todo efectiva. Incluso hizo que el corazón de Terumi Mei se acelerara, deseando acariciarla. Al darse cuenta de que sus emociones estaban alteradas, Terumi Mei se recompuso rápidamente y se inclinó, diciendo: Lo sé. Lo sé todo. Mientras puedas salvar la aldea, te obedeceré en todo. Ah. Entonces escucha. Jin levantó el dedo índice y lo agitó frente a Terumi Mei. De ahora en adelante, necesito que me obedezcas al 100%, no a ese supuesto maestro. Un clic. Al oír esto, el corazón de Terumi Mei dio un vuelco. ¿Cómo sabía esta mocosa de maestros? Al ver que no decía nada, la sonrisa de Uchiha Jin se ensanchó un poco y continuó. El segundo punto, y el más importante. En segundo lugar, y lo más importante, Uchiha Jin extendió su segundo meñique y lo agitó frente a Terumi Mei. En ese momento, hizo una pausa, como si estuviera componiendo sus palabras. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 5 y 5L555V5C5X5D5B, ofreciendo una experiencia de lectura impecable y desordenada. Parecía estar admirando el cambio en el rostro de Terumi Mei ante sus palabras. Tras un momento de observación, continuó. En segundo lugar, te digo que vayas al este, pero no puedes ir al oeste. Te digo que golpees a un perro, pero no puedes perseguir a una gallina. Aunque te diga que apuntes a otras aldeas ninja, debes cargar sin dudarlo. Estas palabras resonaron como un trueno en los oídos de todos. Nadie esperaba que Uchiha Jin fuera tan arrogante. Apuntar a las otras 4 grandes aldeas ninja. Terumi Mei, en particular, temblaba violentamente. Su delicado cuerpo se estremeció, su belleza se reveló de repente. Sus pupilas verde esmeralda se contrajeron de repente. Pensó que el precio sería alto, incluso consideró sacrificarse, incluso ahora, de inmediato, si él se lo pedía, se lo daría. Pero no esperaba que el hombre que tenía delante la tuviera en la mira, no a ella, sino a todo Kirigakure. Quería usar Kirigakure como arma. Esto era como atar Kirigakure al carro del clan Uchiha, incluso potencialmente volviéndolo contra todo el mundo ninja. ¿Será, este hombrecito quiere unificar las 5 grandes aldeas ninja? En cuanto Mei Terumi pensó esto, un escalofrío le recorrió la espalda. No podía creer lo que oía. O quizás era su renuencia a creerlo. Si solo fuera ella, nada importaría. Incluso si las exigencias de Uchiha Jin fueran más duras, más insoportables, ella simplemente apretaría los dientes y perseveraría. Pero, Kirigakure, estaba demasiado involucrada, ¿por qué? ¿No quieres? Al ver la vacilación de Mei Terumi, Jin arqueó una pequeña ceja, con un destello de arrepentimiento en el rostro. Ya que no quieres, entonces, sí. Quiero. Pero en cuanto abrió la boca, Mei Terumi soltó la respuesta. Su voz era ronca pero notablemente firme. Primero se giró para mirar hacia atrás al furioso Tres Colas, con los ojos destellando de miedo profundo. Un Tres Colas completamente fuera de control, cada movimiento una bomba aterradora. Para una aldea, era una máquina destructiva. Y para detenerlo, tras considerarlo detenidamente, determinó que la actual aldea de la niebla no tenía la capacidad de hacerlo. Así que se giró bruscamente, se encontró con la mirada algo indiferente de Jin y dijo con firmeza. Mientras puedas proteger la aldea sin sombra, mientras puedas proteger al Tres Colas y a la gente de aquí. Yo, Mei Terumi, te lo prometo. De ahora en adelante, bajo mi liderazgo, toda la aldea de la niebla seguirá tu ejemplo. Dicho esto, se inclinó profunda, firme, lenta y profundamente. Apoyó la frente en la grava fría y afilada, su gesto humillado hasta el polvo. El significado era claro. Ahora estoy a tu merced. Hecho. El rostro de Jin se iluminó de repente, su sonrisa revelando 2 pulcras hileras de pequeños dientes blancos. Asintió con satisfacción y extendió la mano hacia Mei Terumi. Si ese es el caso, entonces tú, entrecerró los ojos ligeramente. Un vórtice se formó repentinamente ante él, y una gran capa negra descendió, envolviendo el cuerpo ahora revelado de Mei Terumi. ¿Qué era esto? Mei Terumi, que estaba poseída, se estremeció al ver a Uchiha Jin. Movimientos. Había anticipado lo que estaba a punto de suceder, pero simplemente se tensó y permaneció inmóvil. No se negó. Las promesas no son más confiables que una relación verdadera.
Al tensarse, de repente sintió una gran capa negra cernirse sobre ella. ¿Eh? Se congeló por un momento, levantando la vista instintivamente, solo para ver a Uchiha Jin caminando de regreso con las manos a la espalda. Entonces, solo para vestirse. No para, respiró hondo, se levantó y se envolvió con la capa con fuerza. Pero bajo sus ojos caídos, un destello de decepción pasó. Sí, decepción. Era sutil, pero una sensación de decepción real y presente. Como una piedra arrojada a un lago en calma, le recorrió el corazón. ¿Por qué se sentía perdida? Él había prometido salvar la aldea. Todos se salvaron. Pero, ¿por qué siempre se sentía tan vacía? Como si esperara algo, solo para que lo ignoraran tan fácilmente. Meiterumi instintivamente se envolvió alrededor de Dazao, aferrándose a su vestido azul andrajoso. Su desconcierto aumentó. Tal, hermosa mujer, y ahora estaba tan despeinada. Y hasta se arrodilló para ofrecer una ficha. Y hasta insinuó que podía. ¡Ay, no! Ya no era una insinuación, era una declaración directa. Pero este hombrecito frente a mí, ¿por qué, ni siquiera me miraba? ¿Será? Al pensar en esto, a Terumi Mei se le encogió el corazón de repente, y una oleada de duda, una oleada que nunca antes había sentido, surgió en su mente. ¿Será que no soy lo suficientemente encantadora? ¿O es que este rostro no es lo suficientemente hermoso? En cuanto a su figura, ni hablar de nada más, solo esta figura. Incluso entre las 5 grandes aldeas ninja, debería considerarse de primera. Pero ¿por qué está este hombrecito frente a mí? ¿Será? De repente, otro pensamiento cruzó por su mente. ¿Será por su edad? ¿Me desprecia por ser una anciana? Criatura ingenua. ¿Cómo puedes saber que esta edad es la más hermosa? ¿Y esos niños verdes? Les gano por mucho. Diversos pensamientos se agolpaban en la mente de Terumi Mei, haciendo que su rostro, antes hermoso pero pálido, adquiriera gradualmente un extraño brillo rosado. Miró a Uchiha Jin frente a ella. Sus dudas y vacilaciones se habían desvanecido. En cambio, reveló una pizca de emoción, como si viera una presa. Una vez que experimentes lo húmeda que está mi hermana, ya no pensarás en esas nimiedades. ¿Eh? Jin frunció el ceño y, al observar el cuerpo de Meiterumi en constante cambio, volvió a fruncir el ceño. ¿Qué le pasa a esta mujer? Hace un momento, parecía tan valiente y lista para morir, y de repente temblaba como una hoja. Ahora, ya no tiembla ni está lista para morir, ¿y por qué me mira con esa mirada tan oscura? Como si quisiera comerme. ¿Se habrá asustado muchísimo con el tres colas? En realidad, no. A Jin no le importaba que lo cuestionaran por su encanto, ni imaginaba que algún día se convertiría en la presa de alguien. Para él, Meiterumi, era solo una coqueta. Si algún día creciera, no le importaría tener mal carácter. Ja 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 ja. Ridículo. Demasiado ridículo. Justo cuando todos guardaban silencio en el corazón de la aldea oculta de la niebla, Idan soltó una carcajada descontrolada. El sonido era como el llanto de un búho. Ronco y desagradable. Se cubrió el estómago y rió con tanta fuerza que casi se le saltan las lágrimas. Casi pierde el control de la ensangrentada guadaña de marcha que llevaba en la mano y la deja caer al suelo. Esta escena atrajo la atención de todos de inmediato. También hizo que Uchiha Jin, que estaba a punto de atacar al tres colas, volteara de verlo. Rendirse. El candidato a quinto Mizukage de la aldea oculta de la niebla. Una belleza famosa en el mundo ninja. ¿De verdad te arrodillaste y te rindiste ante un niño al que ni siquiera le ha crecido todo el pelo? ¿Y le ofreciste un maldito trapo? Gritó Idan en un tono exagerado, apuntando con el dedo al mismo tiempo. Un dedo apuntaba a la pálida Terumi Mei, arrodillada a los pies de Jin. Con la otra mano, señaló a Jin, quien parecía impaciente y rió con tanta fuerza que le tembló todo el cuerpo. Honorable dios maligno. Yo, Feidan, he vivido tanto tiempo, pero esta es la primera vez que veo una escena tan graciosa. Ja 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 ja. Wow. Está bien que no haya nadie en tu Kirigakure, pero ¿es que no hay nadie en Konoha? ¿Por qué elegir a un bebé de pecho como tu apoyo? Ja 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 ja. Basura. Un montón de basura. Su entusiasmo aumentaba cada vez más al hablar. Su rostro palideció gradualmente, y la saliva le salpicó por todas partes. Sus ojos comenzaron a brillar con un éxtasis mórbido. Oye, mocoso. ¿Ya te has dejado crecer el pelo? ¿Solo estás imitando a otros para reclutar seguidores? ¿Qué sentido tiene unificar el mundo ninja? ¿Qué sentido tiene dar vueltas con el arma?
¿Qué sentido tiene perseguir gallinas y atrapar perros? De verdad no te consideras el Salvador, ¿verdad? ¿Quieres que tu tío te enseñe a usar esa cosa? ¿Eh? Ja 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 ja. La risa se detuvo de golpe. El tono de Ethan se volvió frío de repente, y toda su expresión se tornó solemne y digna. En ese caso, debo sacrificarte al dios maligno. Veamos si tu cosita de verdad funciona, o deja que ese tipo con cara de tiburón lo pruebe para que vea a qué sabe realmente un bicho. Kisame. Ethan, jódete. Cállate. Cállate. En ese momento, Kisame, que se dio cuenta tardíamente de los gritos de Ethan, se puso verde. Intentó detenerlo apresuradamente, con la voz alterada. De repente, se irguió a medias entre los escombros, con las venas palpitando en su cara azul de tiburón. Ansiaba abalanzarse sobre Ethan y destrozarle la boca suicida. Si buscas la muerte, no me lleves contigo. Pero Ethan no iba a escuchar. Tras la ceremonia de activación, la locura de los seguidores del dios maligno se había apoderado por completo de su personalidad. Así que, al ver la mirada cobarde de Kisame, un destello de desdén y burla brilló en sus ojos. Cara de tiburón. ¿Tanto miedo tienes? No puedo creer que un tipo de 1,9 metros como tú se asuste de un mocoso. Un desperdicio. Son todos un desperdicio. Como no se atreven, como tienen miedo. Hoy les voy a dar una lección. Cuando presente a este mocoso al dios maligno, sabrán que solo es un mocoso. Dicho esto, Ethan blandió su guadaña ensangrentada con fiereza, y el chakra rojo oscuro del dios maligno que llevaba dentro se vertió en ella con locura. Zumbido. 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 Un aura extraña impregnó gradualmente el aire, creando un pequeño espacio bajo el poderoso chakra del tres colas. Entonces, avanzó para cargar contra Uchiha Jin. Basta. Bastardo. Pero justo cuando Ethan atacó, Kisame, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó para detenerlo. Bang. Boom. Crack. Maldito hombre con cara de tiburón, ¿cómo te atreves a golpearme? Te voy a golpear. Si no te corto hoy, te quitaré el apellido. Buscas la muerte. Mira mi guadaña. Mira mi, boom boom. Nadie esperaba que, por Uchiha Jin, dos miembros de Akatsuki se enzarzaran en una pelea a gran escala. Esto no era un simple intercambio casual. Era una pelea seria. Las consecuencias de su batalla resonaron rápidamente por todas partes. Pueblo, pueblo. El corazón de Meiterumi se conmovió. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio al hombrecillo que tenía delante moverse. Ustedes dos, comenzó Jin, avanzando. Su tono denotaba una arrogancia innegable. Ni siquiera levantó los párpados, simplemente miró en dirección a Kisame. Clic. Al instante, Kisame sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si lo observara una bestia invisible. La espada que acababa de preparar para asestar se congeló. Sobre todo después de ver el rostro inexpresivo de Jin y mirar de reojo al frenético Ethan, en esos ojos de tiburón del tamaño de un guisante, solo quedaron suspiros interminables. Olvídalo, respetemos el destino de los demás. ¡Ay! Suspiró profundamente, y cuando guardó el cuchillo y estaba a punto de darse la vuelta, sintió un escalofrío. Entonces sintió un dolor agudo en la cintura. Kisame, atónito, levantó la vista inconscientemente. Frente a él, Fei Duan sostenía una hoz, con las manos en las caderas y reía con suficiencia. Ja ja ja. Ja ja ja. Cara de tiburón, hace mucho que te odio. Hoy tu sangre está en mis manos. Su risa se detuvo bruscamente al decir esto, y miró el rostro de Kisame, que estaba lleno de orgullo. Incluso quiso escribir en su rostro las 7 grandes palabras. Ahora tengo a tu familia en mis manos. ¿Tú? ¿Qué quieres hacer? El rostro de Kisame se volvió frío. Sabía cuál era la especialidad de Fei Duan, pero no lo entendía. Todos somos de la misma organización, ¿por qué se atreve Fei Duan a hacer esto? Lo más importante es que detuvo a Fei Duan porque quería salvarlo. ¿Qué quieres hacer? Cara de tiburón. Te doy 2 opciones. Fei Duan respiró aliviado, su expresión se volvió más arrogante. O imploras clemencia ahora, te inclinas y suplicas clemencia. O me trago esta gota de tu sangre ahora. Decide tú mismo qué elegir. Maldición. Kisame rió furioso. Por fin comprendía una verdad. ¿Por qué el señor Itachi decía que no se debía ser un santo en tiempos difíciles? Maldición. Salvó a alguien y terminó metiéndose en problemas. Pero fue por la persona a la que salvó que se metió en problemas. Kisame respiró hondo varias veces antes de hablar lentamente, con la mirada gélida.
Elijo la tercera. Al instante se giró para mirar a Uchiha Jin, cayó de rodillas con un golpe sordo y continuó. Maestro Jin, tiene que tomar la decisión por mí. Me detuve porque cumplía tus órdenes. Si no, la pequeña Camilla no habría podido tocar al viejo tiburón. Solo dime si te encargarás de esto, maestro. Si no lo haces, en ese momento, Oshigaki Kisame miró a su alrededor, y la figura de 1,75 m se sentó de repente en el suelo. Rompió a llorar. Si no lo haces, no me levantaré. Jin. Terumimei. Idan. Esta escena conmocionó al instante a Idan. ¿Qué está pasando? ¿Busca a sus padres porque no puede vencerlo?